Hola abstencionarios, en este segundo vídeo me gustaría intentar recopilar todos los argumentos que he ido encontrando en contra de la democracia formal, en contra de que elijamos nuestros representantes, en contra de ponerle límites al poder, amparados en la ya conocida y archiconocida Constitución. Comenzamos con la recopilación que personas que hablaban un poco de política siempre hemos acabado en estos mismos tópicos que he reunido cuando la gente intenta referirse a la transición, a la Constitución, a separación de poderes, representación, etcétera, etcétera, ¿vale? El primero. Tú no sabes cuántas personas han muerto para que yo haya podido votar. Hombre, es que eso es un poquito falaz. Hay un pequeño detalle que es que sirve para elegir. Y hoy en España votar ratifica lo que ya han elegido otros. Ejemplo práctico, soy Pedro Sánchez, tú número 1 por Almería, tú número 1 por Jaén, tú número 1 por Badajoz, tú número 1 por Bilbao, etcétera, etcétera. Entonces, da igual si te vota más o menos gente, dependerá de que estés en la lista o no. Votar en España ratifica, no elige. Es decir, el voto significa que estás de acuerdo con el régimen, que estás a favor con el sistema de partidos que expolian y simplemente, pues eso, depositas tu papelito ahí con los nombres que ya han elegido por ti los partidos. Entonces no es democracia, es partidocracia. Segundo, traer la Constitución fue 7 personas se reúnen en secreto, se filtra el borrador de la Constitución y el pueblo español se entera de que están haciendo una Constitución en secreto. El pueblo español no eligió diputados a Cortes Constituyentes, que son los diputados que se utilizan para hacer una Constitución, y con el trabajo que nos costó traerla. No, simplemente pues había que hacer el teatrillo de pues cuidado con el ruido de sables, que solo inventa Carrillo, cuidado que es que no se puede hacer otra cosa, y sale la puñetera frase de como no podía ser de otra manera. Y esa frase, ¿cómo en política se puede decir como no podía ser de otra manera? Como no podía ser de otra manera. Si la política es la lucha de que hoy se puede esto y mañana se podrá lo otro y cuando te voten más se podrá lo siguiente. La lucha por el poder, eso es la política, la mayoría y la minoría. No acordar todos partiendo de una verdad universal en la sacrosanta democracia. Ay. Súper archiconocida. Si no votas, no te quejes. Cuando es justo al contrario. Si votas, aceptas el sistema impuesto por los partidos del 78 y por Franco, que lo dejó atado y bien atado, y Juan Carlos, que juró los principios fundamentales del movimiento y no juró la Constitución española, que eso es otro detalle que parece que se olvida. Juan Carlos jura los principios del movimiento y el vídeo está por ahí en internet, pero no jura, solo sanciona. Es decir, un jefe de Estado sanciona un documento que es de obligado cumplimiento, llamémoslo carta otorgada, ley fundamental. Que si votas es justo lo contrario. Si votas no te puedes quejar porque ya has aceptado para otros 4 años un sistema en el que no tienes nada que decir. Eso es lo que no quiero yo. Yo quiero cambiar eso. Estoy en la Junta Democrática precisamente por eso. Los diputados de cada partido representan al jefe de cada partido, que es por quien están cobrando de ese partido. Como ya he dicho antes en el ejemplo de Pedro Sánchez, el número 1 que va por Jaén le debe el puesto a Pedro Sánchez, que lo ha puesto número 1 por Jaén. No deciden los votantes, no decide nadie más que Pedro Sánchez y el número 1 de Jaén. En el momento en el que ya no le resulte útil a Sánchez esa persona por Jaén, lo expulsará. Ya está. Así, cuando votas eliges a un representante. Pues no. Bueno, sí, en realidad cuando votas eliges a un representante del partido del que votas, porque si el voto vale para darle poder a las personas físicas, las personas que tienen carne, que tienen hueso y que tienen gafas, un voto jamás no puede ser un voto una cosa que le dé poder a una persona jurídica. ¿Cómo si una persona jurídica no es responsable? Si el PSOE o el PP o Vox o Podemos a mí me falla, que yo me querello contra todo el PSOE. Si se meten en mis derechos fundamentales, ¿qué hago? ¿Me querello contra toda una estructura estatal de poder? No tengo un representante al que... Oye, mira, madre mía la ley última que habéis hecho, que es que habéis expropiado medio campo para allá, yo me he quedado sin camino para mi casa. Necesitamos representantes que nos arreglen, no que nos arreglen, que les paguemos porque conduzcan nuestros intereses en frente del Estado. Nosotros somos la nación, la gente tenemos unos intereses que alguien tiene que vehicular. Y durante 40 años nos hemos dado cuenta de que los partidos no han servido para vehicular los intereses de los españoles, porque en un estado de partido jamás puede servir un partido para eso, ¿vale? Retomando, cuando votas ratificas la lista de personas que ya alguien ha elegido para administrar tu dinero.
mentiras, no era lo único que se podía hacer en ese momento. Para que la opinión pública fabricara ese mensaje, claro que sí, era lo único que se podía hacer en ese momento. Pues se optó por el pacto, se optó por la endogamia, se optó por cooptación, se optó por élite franquista pacta con la élite política de la época, que era oportunista, que traicionó, le daba igual traicionar los votantes, a Carrillo le dio igual traicionar tantas muertes que había tenido el Partido Comunista, pues traicionó todos esos principios y simplemente Carrillo, en vez de decir no quiero pactar con el franquismo, o sea, dijo sí, pasó por la ventanilla de Arias Navarro, fue legalizado por la ley de asociaciones de Franco y ahí lo tenemos. Eso explica la debacle del Partido Comunista en esos años, porque defendía la ruptura, pero al final, como él mismo dijo, acabó subiéndose al tren de la reforma y los votantes nunca se lo han perdonado. Fue votada en referéndum. Sí, las leyes fundamentales de Franco también fueron votadas en referéndum y adivinen, ganaba por el 95%, 98%. La gente, los pueblos oportunistas, más del 50% de la población apoyaba a Franco con pasión verdaderamente. Y el otro 50%, pues bueno, con miedo, coercitivamente, pues iban apoyando también. Pero el referéndum de la Constitución no había opción, no había campaña por el no. Trevijano intentó hacer un poco de campaña contra el no, pero no había otra alternativa a ese proyecto constitucional. O sea, 7 personas de la élite franquista, algunas unidas con los oportunistas partidos que han traicionado al pueblo, hacen una constitución, te la presenta y dice, ¿te gusta esto o no? ¿Lo tomas, truco o trato? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Quieres esta constitución o quieres una dictadura muy mala, muy mala, muy mala? Ese es el problema de España, que la constitución que nos dieron, vale, tenía libertades, tenía régimen de libertades, tenía un poco de derecho a manifestación, derecho a reunión, derecho a tal, pero no tenía libertad política colectiva, que es la garantía que tiene una nación de que las leyes sean suyas, que ella se dé sus propias leyes, que se dé su separación de poderes, para que no haya abusos de legislativo a ejecutivo y viceversa. Era sencillo, pero no. Se cruzó el interés oportunista de unos partidos que dijeron, ostras, el botín del Estado, pues aquí me voy a quedar yo un poquito, la democracia, que... botín del Estado, pa'lante como salga, y ya lo solucionarán las generaciones siguientes. No se pueden cambiar las cosas montando un partido. Tú no puedes entrar a la mafia y decir, oye, mira, que vengo a acabar con la mafia. No. La ley de hierro de las oligarquías, que es un libro que recomiendo, era de Carl Schmitt, pero esta versión está muy bien explicada por Dalmacio Negro Pavón, la ley de hierro de la oligarquía. Y esa ley de hierro que dice que jamás en la historia, jamás, la minoría que entra al poder, que puede ser pues monarquía, aristocracia o democracia, esa minoría que va al poder, si no se le ponen cortapisas, si no se le ponen contrapesos, si no se le ponen límite al poder, si no se separan los poderes en origen, tenderán irremediablemente a la endogamia, a la corrupción, al nepotismo y a todas estas artes que estamos hartos de ver y de vivir en la prensa española, que el hijo del político tal ha entrado a tal, porque luego el juez... Esa red clientelar que llega hasta el último ayuntamiento, que llega hasta la última Diputación de España, hasta la última Fiscalía, porque al final, por ejemplo, otra de las cosas es que la Fiscalía General del Estado manda jerárquicamente sobre todas las fiscalías hasta del último pueblo perdido de Segovia. ¿La democracia? Vale, un partido no se puede hacer. Un partido significaría aceptar las reglas de juego irreformables que no te permitirían, o es que a Podemos le han permitido cambiar el sistema desde dentro. Podemos entró prometiendo una cosa, hizo otra y convirtió a los indignados en 70, en un principio en 60, 70 escaños a sueldo de todos los españoles. Ahora tiene su chalengala a pagar. Pero es que el sistema funciona así, si es que era de esperar, y cuando entre Vox pasará lo mismo. Vox estaba defendiendo en Intereconomía en 2015 que había una partidocracia, exactamente lo que estoy diciendo yo, que había una partidocracia, que no elegimos a nuestro representante y tal. ¿Y hoy dónde está? Pues soy el jefe de un partido de una de las facciones del Estado. Por eso, pues es que no puedo apoyar ningún... ¿Cómo podría dormir yo por la noche sabiendo que mi voto ha servido para dar permiso a unos corruptos? No, yo veo el sistema, digo, está mal, hay que cambiarlo. Junta democrática, juntamos a todas las personas que lo quieren cambiar y forzamos a esta gente a cambiarlo. Sencillo. Que sí, que van a pasar 10 años, 20 años, ¿vale? Lo que sea, pero hay que hacerlo. No podemos dejar 40, o sea, después de 40 años de esta gente, mirad lo que han hecho 40 años esta gente en el poder. Hay que romper con eso. Necesitamos democracia formal y la necesitamos a la mayor brevedad. Y no se puede conseguir con un partido, porque ya habéis visto lo que hace un partido dentro del Estado. Comer más.
Otra de las cosas que siempre he escuchado es la abstención favorece a la izquierda o a la derecha. Lo he escuchado por los dos sitios, ¿vale? No favorece a la izquierda ni a la derecha. La abstención es el derecho que yo tengo a no participar de algo que sé que está mal. Y aparte, la abstención sirve para una cosa que es fantástica, que es evidenciar la falta de legitimidad, que no de legalidad, de legitimidad de un sistema digamos, de todo un sistema, de un establishment, de un sistema establecido. Cuando nos demos cuenta de esta falta tan grande de legitimidad que tiene el sistema, se quedarán en la ley y la más mínima carga policial, la más mínima noticia de corrupción les hará caer, así de sencillo. Esto eran palabras de García Trevijano y confío simplemente que va a ser así porque lo estamos viendo cada día ahora con el tema de Pablo Hasél, que si libertad de expresión, que si no libertad de expresión. La libertad de expresión debería ser sacrosanta, pero también el respeto a la ley. Aunque ahora no esté de acuerdo con esta ley, ya la cambiaré, pero ahora hay que atenerse al ordenamiento jurídico que tenemos y buscar los vacíos que tiene ese ordenamiento jurídico para poder forzar el periodo de libertad constituyente. Por lo tanto, la abstención ni favorece a la izquierda ni a la derecha. La abstención es un evidenciador de falta de legitimidad, es decir, la abstención es un evidenciador de que la gente no se traga más la mentira. Otra gente también me ha dicho que la abstención no sirve para nada. Y yo siempre les digo, mirad el caso de Benizar. Si creéis que la abstención no sirve para nada, simplemente tenéis que ver el caso de Benizar. Rubén invitó a Sergio Sánchez y Ana Moreno, creo, a uno de sus directos, Rubén Gisbert, y en su canal tenéis más información sobre esto. Fantástico. Diferencia entre votar en blanco, votar en nulo y abstención. Votar en blanco es estoy de acuerdo con el sistema, pero no con las opciones, con los partidos que hay ahora. En cuanto salga un partido que me mole, le votaré. Votar en nulo es pues un defecto de forma. Cuenta, haces el esfuerzo de levantarte, haces el esfuerzo de meter la papeleta en la urna, haces el esfuerzo de aprobar las reglas de juego, pero pues por un defecto de forma no te... una loncha de chorizo, un punto de la papeleta, lo que sea, no, tal. Y el voto en blanco, obviamente, meter un sobre sin papel dentro, sin papeleta. Pero que a la hora de contar en la ley DONT se dice que el voto en blanco favorece a los partidos más grandes porque hay una cosa que se llama barrera electoral, que es se listan todos los votos de los partidos, se suman los votos en blanco y eso se hace un 3%. Entonces, los números resultantes por encima de esa cantidad que ha dado al hacer el 3% entran al reparto de votos. Entonces, cuanto más voto en blanco haya, menos probabilidad habrá de que entren al reparto de escaños partidos pequeñitos. Y Corea del Norte dice que es una república popular democrática. Sí, Estado social. O sea, social, eso me suena. Social significa que hay gente, un evento social. Social me suena también a sociedad, pero también un estado social, o sea, quiere decir un estado que hay gente, un estado social, o me está mezclando socialdemocracia y estado, es decir, me está mezclando ideología con estado, es decir, en el primer artículo de la Constitución ya vemos que es una constitución ideológica que dura porque no se cumple, estado social y democrático de derecho, estado social, estado con gente, o estado socialdemócrata, es decir, un estado que tiende a la igualdad absoluta, que tiende a la igualdad material, ¿vale? Democrático. Pues es que si Corea puede decir que es República Popular Democrática, cualquiera ya puede decir que es democrático. La democracia es separación de poderes y representación. En España no hay ninguna de las dos, por tanto no es una democracia formal. Que sí, que Franco decía también que era una democracia orgánica lo suyo. Pues ya está, cada uno puede decir lo que quiera, pero hay que ver los hechos. Hay que ver los hechos. Por cierto, un estado de derecho es cualquier estado en el que hay un ordenamiento jurídico. Es decir, la Rusia de Stalin era un estado de derecho, Luis XVI también tenía un estado de derecho, la monarquía absoluta también era un estado de derecho. Todo estado donde hay un ordenamiento jurídico es un estado de derecho y no es garantía de nada, porque Mussolini también tenía un estado de derecho en el que se violaban los derechos fundamentales, ¿vale? Bueno, sí, a este punto del debate ya llega el momento en el que dicen ¿cómo que no hubo cortes constituyentes? Y digo, efectivamente, amigo, no hubo cortes constituyentes. ¿Cómo hicieron una constitución? Ajá, amigo. Pues efectivamente, no hubo cortes constituyentes que hicieron una constitución porque hubo 7 ponentes, que eran Soletura, Cisneros, Herrero de Miñón, Fraga, Peces Barba, me faltan 2, Pérez Llorca
y Pérez Llorca, Jordi Soleitura en fin, me falta uno, ¿verdad? Está la foto por ahí, ponéis padres de la Constitución y aparecen en todos sitios. Esas personas copiando de manera mala la Constitución que ya había en Bonn, hasta que dejaron los americanos cuando liberaron a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Esta Constitución que les decía a los americanos que iban a Europa a luchar por lo mismo que tenían en Estados Unidos, es decir, democracia, instauró por comodidad para negociar con 5 personas en vez de con todo un parlamento, se instituyó pues la democracia, esta partidocracia que tenemos, esta democracia de partido, esta democracia social, esta democracia tendente a la igualdad extrema, que se le pueden poner todos los adjetivos del mundo como estamos viendo hoy en día, como es anomalía democrática, democracia plena, plena normalidad democrática. Cuando te quieren vender la moto de esa manera, como hacía Franco, democracia orgánica, todo lo que se salga de democracia formal es una manera de venderte la moto con la democracia social, con la democracia plena, con la democracia avanzada, con la democracia... La democracia es o no es. No hay graduación. O existe principio de representación y principio representativo y separación de poderes en origen, o no es democracia. ¿Por qué nadie más va a hablar de esto? Quizá porque todos los periódicos y todas las televisiones y todos los políticos y todas las editoriales y todo el mundo en los últimos 40 años vive de este sistema quizá. Cuando comprobé mirando los hechos que no había democracia en España, estuve 15 minutos diciéndome, no puede ser, ¿cómo va a ser que no haya democracia en España si lo dice la tele, si me lo dice mi profesor, si me lo dice mi padre, si me lo dice mi abuelo, si me lo dice todo el mundo? ¿Cómo va a ser posible que me esté engañando todo el mundo? Y no, no es así. Es que después de 40 años de dictadura, pues digamos que los conocimientos en política del pueblo pues estaban un poco aletargados. Entonces, si a eso le juntas caras que vienen con chaquetas de pana, que vienen a traer la libertad, que cuando escuchaba ahí libertad era así, pero ya en la campaña electoral del 81 para el 82, ya había gente que decía, esto es libertad, pero no es la libertad que tiene que haber. Y efectivamente, sabían, lo que estaban diciendo era, tenemos derechos o libertades individuales, pero no tenemos libertad política. No tenemos libertad de echar a un gobernante. No tenemos libertad de elegir a las personas que conforman las listas. No tenemos la libertad de elegir, no las personas que conforman las listas, eso sería absurdo, de que no hubiera listas, que hubiera votar a personas y cada persona hubiera un distrito de 100.000 personas o 50 o el número que sea. Por ejemplo, Granada tiene 900.000 por 9 distritos y 9 diputados que mandan a Madrid para defender los intereses de la población que vive ahí, y si no lo sabe hacer, pues fuera y se mete el suplente. Si no es que sean corruptas las personas, lo corrupto es el sistema. Y una persona que entra a jugar a un juego tramposo se convierte también en una tramposa. Pero esto es delicado porque estamos diciendo aquí que todo el que vota es malo. No es que sea malo, es una persona que tristemente la han engañado porque son despreciables los seres que han hecho este sistema. Son muy malos y muy embusteros y muy... pues fíjate, han engañado a todo un país por llevárselo a ellos muertos. Otra variante de ese argumento es la corrupción, son casos aislados. Otra variante es la independencia judicial, la independencia del Estado de Derecho otra vez, pero no es independencia porque Pedro Sánchez hace poco dijo el Estado está en pie, el gobierno está en pie, el gobierno gobierna, el gobierno legisla. Y también pues dijo hace unas pocas de semanas antes, ¿y la Fiscalía General del Estado de quién depende? Pues sí, este es el nivel. Me tengo que recortarlo. No, el sistema ni se puede reformar desde dentro, ni se puede reformar la Constitución. Esto ya, vamos, poned de acuerdo, imaginaros con lo que cuesta poner de acuerdo al Congreso. Ahora imaginaros poner de acuerdo a 2/3 del Congreso, a 2/3 del Senado, que aprueben la reforma, que se convoquen nuevas elecciones y que las cámaras resultantes aprueben por la misma, por el mismo trámite la reforma constitucional. Y no estamos hablando de una reforma... digamos que la Constitución española, a conciencia, se hizo casi reformable. Vale, ya lo he encontrado. Resulta que tiene dos tipos de reforma. La reforma ordinaria y la reforma agravada, que lo rige el artículo 167 y 168 de la Constitución española. Pero básicamente, sea una reforma como la que mandó Merkel, que hiciéramos decir, como la que otro país soberano que lidera económicamente Europa mandó reformar una Constitución. Un momento. Que una potencia extranjera manda que se cambie la Constitución de mi país y se cambia. Pero si es un golpe de Estado, ¿no? O sea, la intervención en el poder interno de... En fin, da igual.
Y el otro supuesto es cuando la reforma constitucional tiene que ser mayoría de 2/3 de cada cámara. Y solo si afecta a toda la Constitución, al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera, título primero o al título segundo, que es donde se habla de la corona, del sistema proporcional, etcétera, etcétera. Lo tocho de la Constitución, lo que garantiza que pueda haber partido ahí con el merengue. Para intentar, por ejemplo, cambiar monarquía a república, ¿vale? Disolución de las cámaras, ratificación por las nuevas cámaras, aprobación del texto por 2/3 de cada cámara y referéndum para la ratificación. Que no, que con esta constitución sería... O sea, es más probable que te parta un rayo 3 o 4 veces el mismo día que cambiamos nosotros. Con esta constitución, o sea, estamos hablando de que sería que los partidos hicieran el harakiri, que los partidos destruyeran el sistema del que viven. No sé si me explico. Es imposible. Hay que forzarlos a que dejen de robarnos con este sistema que han creado, ¿vale? El rey salvó la monarquía y trajo la democracia. No. El rey juró los principios fundamentales del movimiento y ya se preparó para ser jefe del Estado de la partidocracia. ¿Por qué deja Franco al rey? Porque sabía que Franco no podía hacer un sistema pluripartidista o multipartidista, como narices se llame, pero sí podía dejar a su heredero que controlara más o menos, que no se salieran del consenso los partidos, y el consenso no es más que hacer lo que hacía Franco, pero en vez de con un movimiento nacional, con 5 facciones del movimiento, con 3 facciones, uno cerrando por la izquierda, que era Carrillo, cerrando de las fuerzas extraparlamentarias, que no se metieran en el pastel más de los que, tipos como Blas Piñar o cosas así. Entonces, Fraga cierra por la derecha con AP, con Alianza Popular, por la izquierda Partido Comunista, y dentro el Partido Socialista, el oportunista, conocido como Isidoro, que pues es un abogado sevillano que fue muy avispado y se metió a liderar el PSOE contra todo pronóstico. Un oportunista, traicionó a todos los militantes, fue súper reconocido por hay que ser antes socialista que marxista, cosas así por el estilo, y se convirtió un partido de la sociedad civil en un partido del Estado, pagado por el Estado, inserto en el Estado, que vive gracias al Estado y gracias a las ideologías del Estado. Ideologías del Estado en la sociedad. ¿Cómo se llamará eso? Cuando el Estado interviene hasta en tu boda, cuando el Estado te dice cuál es tu proyecto de nación, cuando el Estado te dice qué está bien y qué está mal, pagar impuestos dentro del Estado está bien, aunque hay un tipo impositivo del 80%, ¿cómo se llamará eso? Empezaba por F, pero no me acuerdo. Era como un haz de leña, suena a alguien italiano, en fin. Cosas. Y por último, si algo saco en claro de las cartas que escribió Trevijano al rey antiguo, Juan Carlos, es decir, don Juan de Borbón llamó a Trevijano porque se llamaba muy bien con él. Don Juan de Borbón quería referéndum monarquía-república y él quería ser rey solo si la monarquía, o sea, solo siguiendo la línea dinástica, cosa que no fue, y se metió pues Juan Carlos, que era el pupilo de Franco. Quiero decir, ¿por qué yo sería monárquico si mañana hay un referéndum monarquía-república y sale la monarquía? Yo acepto la monarquía siempre y cuando sea democrático. Lo que pasó es que Juan Carlos traicionó a su padre porque la honorabilidad, una línea dinástica es honorable porque va de padre a hijo. Esa es la única regla, digamos, que tiene así la monarquía. Pero Juan Carlos traicionó a su padre en tanto que quiso ser rey antes que él, traicionó al pueblo español en tanto que el pueblo español pensó que salvó la democracia, y traicionó a Franco y al partido en tanto que había jurado pues, el movimiento de... Hizo el juramento ante las cortes franquistas, Juan Carlos, y está el vídeo en el 69, creo que era, en el 68, algo así. Obviamente que hay más libertades que antes, las faldas son más cortas, los coches corren más, hay mejores carrocerías. Eso es el progreso. El progreso es una cosa que simplemente esté en la Rusia comunista, ya esté en... El progreso va a seguir porque simplemente es la generación vieja se queda un poco antigua, llegan los nuevos y va cambiando la generación, no sé, y llega el cassette y después del cassette llega el CD y después del CD llega el MP3 y después del MP3 llega lo digital. Pues obviamente, claro que hay más libertades que ahora que antes, pero como veis, el problema no es que haya más o menos libertades, el problema es que si las libertades son concedidas, el legislador o el ejecutivo, quien las conceda, el poder establecido, que es quien nos ha concedido el derecho a manifestación, derecho a libre circulación, pues como no tenemos libertad política, esos derechos pueden ser quitados. Tan simple como eso. ¿Cómo estamos viendo? Tenemos, según el artículo 17 o 19 de la Constitución, tenemos derecho a la libre movilidad por España. Pero, oh casualidad, llega un decreto de ley y dice, ¡pum!, te recorto ese derecho, ahora no te puedes mover. Y te quedas tú, ¿cómo? No, es que restringir, limitar la movilidad.
¿Cuál es la diferencia entre restringir, limitar y suspender? Claro que hay diferencia. Pero es que yo me vi la Constitución y dice el artículo 45, creo, que no se puede, si no se está en estado de excepción, no se puede ni prohibir ni limitar la movilidad, ni restringir. O sea, ¿estamos en estado de excepción o no? Si estamos en estado de excepción, sí me puedes impedir que salga de mi provincia, de mi pueblo, de lo que tú quieras. Pero en un estado de alarma, no. Lo que quería decir con esto es que no tenemos ningún derecho garantizado porque los derechos son concedidos y quien los da los puede quitar. Pues no, los derechos fundamentales con esta Constitución no son intocables, lo siento mucho. Está genial. El problema es que se identifica el sentimiento de patria con ese sentimiento de pagar impuestos aquí. Pero a ver, ¿a qué? Si yo pago impuestos en un sitio es porque estoy de acuerdo. Vamos, porque estoy en ese sitio y no me queda más remedio que pagar impuestos, ¿eh? Una contribución, o debería ser una contribución, que ahora es un impuesto, te lo imponen, no tienes tú que contribuir porque te sobra la pasta, te lo imponen, es decir, te expropian una parte de tu propiedad privada que has conseguido pacíficamente con el fruto de tu esfuerzo y le ponen el impuesto que ellos quieren. El problema de todo esto es que tú, como individuo, como pagador, no puedes decidir a dónde va ese dinero. Ese es el quid de la cuestión. No decidimos quién o cómo se hacen las leyes, no podemos intervenir. ¿Alguien te ha preguntado cuál es el tipo máximo impositivo que debería haber en España? No. Llegan unos señores de Europa, dicen, gente, para que me podáis pagar y podáis seguir teniendo subvenciones desde Europa, tenéis que implementarme estas leyes fiscales. Si no, adiós las subvenciones. Y claro, si se van las subvenciones de Europa, pues ¿quién paga pensiones y todas estas cosas? Y la mayor verdad de España, Hacienda. ¿Somos todos? Claro, claro que sí. Gracias por haber visto el vídeo. No votéis, por favor, no le deis vuestro apoyo moral a la gente que os está haciendo la vida imposible. Decidle a todo el mundo que conozcáis, por favor, que no hay democracia en España, que no hay separación de poderes, que no hay representación, que no hacemos nuestras leyes, que no elegimos quién va en la lista, eso lo elige un señor de Madrid, y que luego esa gente que no elegimos nosotros es la que va a administrar nuestro dinero. Por favor, afiliaros a la Junta Democrática, que es ese organismo, esa asociación civil que va a conseguir juntar, que va a conseguir, como decía Trevijano, organizar la dignidad en toda España y vamos a poder darle a Europa la primera libertad política del mundo. Bueno, la segunda, que Estados Unidos ya conquistó de los ingleses su libertad política. Nada más, un saludo, dale like, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, espero que te haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente episodio. Amigas, amigos, qué emoción. Nos vamos en busca de la libertad. La libertad viene en nuestra busca.